La casa estaba en silencio, pero no era un silencio limpio. Era uno de esos silencios cargados, como si las paredes recordaran todo lo que no se dijo. Sobre el escritorio, los objetos parecían congelados en distintos momentos del pasado. Una libreta a medio llenar, un libro marcado en la página 33, una laptop con carpetas que prometían proyectos en proceso. Afuera, la luz del amanecer entraba sin prisa, dibujando sombras largas que parecían señalar cada cosa inconclusa. No había caos, pero tampoco orden. Solo fragmentos. Restos de intención. Me senté frente a todo eso como quien se sienta frente a un espejo incómodo. No sentía culpa, al menos no de forma explícita. Era más bien una sensación sutil, persistente, como una piedra pequeña dentro del zapato. Caminas con ella durante tanto tiempo que olvidas cuando empezó a doler, pero sabes que sigue ahí. Recordé cuántas veces me dije que mañana continuaba, cuántas veces confundí empezar con avanzar. La vida, mientras tanto, siguió pasando con una puntualidad implacable. El conflicto nunca fue la falta de ideas. Ideas había de sobra. Tampoco fue la falta de capacidad. Siempre supe que podía. El verdadero conflicto era más difícil de nombrar, el miedo silencioso a llegar al final. Porque terminar algo no solo exige esfuerzo, exige exponerse. Exige aceptar que eso que hiciste ya no te pertenece del todo. Que puede ser juzgado, ignorado, incluso fracasar. Empezar es cómodo. Terminar es definitivo. Con el tiempo entendí que no terminar nada tiene un precio, aunque no aparezca en ninguna factura. Se paga en confianza propia. En la sensación de estar siempre preparándose para una vida que nunca empieza del todo. Cada proyecto inconcluso deja una pequeña grieta, una promesa rota contigo mismo. No hace ruido cuando ocurre, pero se acumula. Y un día te preguntas por qué te cuesta creer en tus propias decisiones. No lo vi de inmediato. Al principio parecía inofensivo. Un hábito menor. Algo que se podía corregir cuando hubiera más tiempo. Pero el tiempo no corrige nada por sí solo. Solo revela patrones. Y el patrón era claro, muchas puertas abiertas, ninguna cruzada por completo. Mucho movimiento, poca llegada. Esa mañana entendí algo sin poder explicarlo del todo. Que no terminar no es neutral. No es quedarse en pausa. Es retroceder lentamente sin notarlo. Y mientras observaba ese escritorio lleno de comienzos, tuve la sensación de que el verdadero costo no era lo que había dejado a medias, sino la versión de mí, que nunca llegó a existir. Y esa idea, silenciosa y pesada, se quedó conmigo más tiempo del que esperaba. Durante años creí que la inquietud que sentía era normal. Que vivir con la mente llena de asuntos abiertos era simplemente parte de ser adulto. Pero hay una diferencia sutil entre estar ocupado y estar fragmentado. Yo vivía en lo segundo. Cada día comenzaba con una lista invisible de pendientes que no había escrito, pero que pesaban igual. No eran tareas urgentes, eran cosas inconclusas. Conversaciones que nunca cerré. Proyectos que avancé solo lo suficiente como para no sentirme irresponsable. Decisiones postergadas bajo el disfraz de la prudencia. El conflicto no se manifestaba como ansiedad evidente. Era más elegante, más traicionero. Aparecía cuando intentaba concentrarme y mi mente saltaba de una idea a otra sin profundidad. Aparecía cuando alguien me hablaba de constancia y yo asentía, aunque algo dentro de mí se encogía. Aparecía cuando el dinero entraba, pero no generaba calma. Cuando el tiempo pasaba, pero no dejaba huella. Ganaba experiencia, pero no solidez. Había una sensación constante de estar a punto. A punto de ordenar mi vida. A punto de tomar en serio ese proyecto. A punto de terminar lo que empecé. Vivir así es agotador, pero también es cómodo. Porque mientras todo está a medio camino, nada te exige definirte. No hay cierre, y sin cierre no hay juicio. Ni externo ni interno. Solo una suspensión permanente, como si la vida estuviera en modo borrador. Con los años entendí que ese ruido interno no venía del exceso de trabajo, sino de la falta de finalización. Cada cosa inconclusa reclamaba atención en silencio. No gritaba, pero susurraba. Y muchos susurros juntos crean un ruido difícil de ignorar. El cuerpo seguía adelante, pero la mente siempre estaba en otro lugar, recordándome lo que no terminé ayer, el mes pasado, hace años. Lo más inquietante era descubrir que ese patrón no se limitaba al trabajo. También aparecía en la forma en que manejaba el dinero. Ahorraba a medias. Planeaba a medias. Corregía errores a medias. Nada era un desastre, pero nada estaba completo. Vivía en un equilibrio frágil, sostenido más por la inercia que por una dirección clara.
Y aunque desde fuera parecía funcional, por dentro sabía que algo no cerraba. El miedo real no era fracasar. Era enfrentarme a la posibilidad de terminar y descubrir que el resultado no justificaba el esfuerzo. Porque entonces ya no habría excusas. Terminar implica asumir responsabilidad total sobre lo que hiciste, y sobre lo que no. Postergar, en cambio, siempre ofrece una salida elegante. Una noche, mientras intentaba dormir, entendí que lo pendiente no descansa. Solo espera. Y mientras espera, te ocupa espacio. Espacio mental. Espacio emocional. Espacio vital. Me di cuenta de que no estaba cansado por hacer demasiado, sino por cargar demasiado. Cargar con finales que nunca llegaron. Y por primera vez, me pregunté si el verdadero agotamiento de mi vida no venía del esfuerzo, sino de evitarlo hasta el final. El tiempo tiene una forma curiosa de cobrar deudas. No llega con avisos ni facturas visibles. Simplemente empieza a restar. Primero energía. Luego claridad. Después, confianza. Yo no lo noté de inmediato. Las consecuencias de no terminar nada no aparecen como un golpe seco, sino como una erosión lenta. Imperceptible. Silenciosa. Cuando quise mirar atrás, ya había perdido más de lo que recordaba haber apostado. Con los años aprendí que nada inconcluso se queda quieto. Todo lo que no se termina se transforma. Un proyecto a medias se convierte en culpa leve. Varias culpas leves terminan siendo una sensación constante de deuda personal. No con otros, sino contigo mismo. Y esa deuda pesa más que cualquier número en una cuenta bancaria. Porque no se paga con dinero, se paga con presencia. Con atención. Con tranquilidad. Justo lo que empieza a escasear. Empecé a notar algo inquietante. Ya no confiaba del todo en mis propias intenciones. Cada vez que me proponía algo nuevo, una voz interna aparecía, serena pero firme. Tampoco lo vas a terminar. No era autocrítica violenta. Era experiencia. Y eso la hacía más peligrosa. Porque cuando la desconfianza nace de los hechos, discutir con ella se vuelve difícil. Ese patrón comenzó a reflejarse en mis decisiones financieras. No grandes errores, sino pequeñas fugas constantes. Pagos atrasados que no corregía del todo. Presupuestos que armaba, pero nunca cerraba. Metas económicas que escribía con entusiasmo y abandonaba en silencio. El dinero entraba, sí, pero se iba diluyendo en una vida sin estructura clara. No porque faltara inteligencia, sino porque faltaba cierre. Y sin cierre, no hay sistema que se sostenga. Comprendí entonces que terminar no es solo una acción práctica. Es un acto psicológico profundo. Cada cosa que completas refuerza una idea interna. Soy alguien que concluye. Y cada cosa que dejas abierta refuerza la idea contraria. Con el tiempo, no importa lo que digas que harás. Importa lo que tu mente ha aprendido a esperar de ti. Yo había entrenado la mía para no confiar. Lo más doloroso fue entender que nadie más era responsable de ese desgaste. No el trabajo. No la falta de oportunidades. No la mala racha económica. Era la suma de decisiones pequeñas, casi invisibles, repetidas durante años. Elegir empezar algo nuevo antes de cerrar lo anterior. Confundir movimiento con avance. Actividad con progreso. Y así, el día se llenaba, la agenda se saturaba, pero la vida no avanzaba en profundidad. En algún punto, el cansancio dejó de ser físico. Era existencial. Una fatiga que no se curaba durmiendo ni descansando. Porque no venía del esfuerzo, sino de la fragmentación. De vivir dividido entre lo que estaba haciendo y todo lo que había dejado a medio camino. Esa división constante te roba algo esencial, la sensación de integridad. De estar completo, aunque sea por un momento. Fue entonces cuando entendí la verdad más incómoda de todas. No terminar nada no solo retrasa resultados. Retrasa identidad. Te deja suspendido en una versión incompleta de ti mismo. Y vivir así, por mucho tiempo, tiene un precio que no aparece en ningún estado de cuenta, pero que se paga todos los días. La verdad que nadie te dice sobre terminar. No fue una revelación repentina. No hubo una frase brillante ni un momento cinematográfico de claridad absoluta. Fue más bien una aceptación silenciosa, casi incómoda. Entendí que no terminar nada no tenía que ver con falta de disciplina, ni siquiera con falta de tiempo. Tenía que ver con miedo. Un miedo elegante, bien disfrazado, que rara vez se reconoce en voz alta. Miedo a cerrar, porque cerrar implica medir. Y medir implica enfrentar el resultado real, no el imaginado. Mientras algo permanece inconcluso, aún puede ser perfecto en la mente. Aún puede ser prometedor. Terminarlo, en cambio, lo vuelve definitivo.
Y lo definitivo no siempre coincide con nuestras expectativas. Yo prefería dejar puertas abiertas, no por estrategia, sino por protección emocional. Era más cómodo decir todavía no que aceptar un hasta aquí llegó. Con el tiempo comprendí que esa actitud tenía un costo financiero silencioso. No terminar proyectos significa no capitalizar aprendizajes. No cerrar ciclos impide reinvertir energía. No concluir decisiones mantiene el dinero en un limbo improductivo. No perdía grandes sumas de golpe. Perdía oportunidad, enfoque, continuidad. El tipo de pérdidas que no duelen de inmediato, pero que empobrecen a largo plazo. La verdad es que terminar exige una forma distinta de valentía. No la épica, no la visible. Una valentía discreta, casi aburrida. La de sentarte frente a algo que ya no emociona, que ya no inspira, y aún así llevarlo hasta el final. La de aceptar que no todo lo que haces será brillante, pero sí puede ser completo. Y esa diferencia lo cambia todo. Aprendí también que terminar no siempre significa éxito externo. A veces terminar es simplemente decidir que algo no va más, y cerrarlo con respeto. Eso también es progreso. Eso también libera recursos. Tiempo. Dinero. Atención. Terminar no es aferrarse, es ordenar. Es decirle a tu vida, esto ocupa un espacio, y ya cumplió su función. Cuando empecé a cerrar pequeñas cosas, una tarea pendiente, un pago olvidado, una meta mal definida, algo interno se reacomodó. No fue euforia. Fue calma. Una sensación extraña de coherencia. Como si por primera vez en mucho tiempo, mis acciones empezaran a alinearse con mi discurso interno. No hacía más. Hacía menos, pero lo hacía completo. Ahí entendí la lección que nadie enseña. No terminar no te mantiene libre, te mantiene disperso. Y la dispersión no es neutral. Consume. Fragmenta. Diluye el valor de tu esfuerzo. Terminar, en cambio, no garantiza éxito, pero sí construye algo más profundo, confianza interna. Y esa confianza, silenciosa y estable, es la base de cualquier crecimiento financiero sostenible. No se trata de llenar la vida de finales dramáticos. Se trata de respetar el proceso hasta su último paso. Porque solo cuando algo termina de verdad, deja de pedirte energía, y empieza a devolverte claridad. El día que terminé algo sin ganas, sin aplausos y sin expectativas, entendí que ese acto era más grande de lo que parecía. No cambió mi situación financiera de inmediato. No resolvió todos mis problemas. No transformó mi vida en una historia de éxito visible. Pero dejó algo mucho más importante: espacio. Un silencio nuevo. Una especie de orden interno que no sabía que necesitaba. Terminar no llegó como un triunfo, sino como un descanso profundo. Como cuando cierras una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta y, de pronto, el ruido baja. Ese día entendí que gran parte de mi cansancio no venía de hacer demasiado, sino de cargar con demasiadas cosas inconclusas. Decisiones a medias. Ideas flotando. Compromisos sin cerrar. Todo eso exige atención constante, aunque no lo notes. Con el tiempo, empecé a ver las finanzas desde otro ángulo. El dinero dejó de ser solo ingreso y gasto, y comenzó a parecerse más a energía. Fluía mejor cuando mi vida tenía cierres claros. Cuando terminaba lo que empezaba, mis decisiones financieras también se volvieron más limpias. Menos impulsivas. Más conscientes. No porque fuera más inteligente, sino porque estaba menos fragmentado. Aprendí que no terminar nada te mantiene atrapado en el casi. Casi empiezo. Casi mejoro. Casi ahorro. Casi cambio. Y vivir en el casi es vivir posponiendo la versión real de tu vida. Terminar, en cambio, te obliga a habitar el presente. A aceptar lo que hay. Y solo desde ahí se puede construir algo nuevo. No todas las cosas que terminé fueron importantes. Algunas eran pequeñas. Ridículas, incluso. Pero cada cierre enviaba un mensaje silencioso a mi mente. Puedes confiar en ti. Ese mensaje, repetido suficientes veces, empieza a cambiar la manera en que te mueves por el mundo. Ya no te dispersas tanto. Ya no prometes tanto. Empiezas a elegir mejor en qué invertir tu tiempo, tu dinero, tu energía. El verdadero precio invisible de no terminar nada no es el fracaso. Es la acumulación de versiones inconclusas de ti mismo. Vidas paralelas que nunca se concretaron, pero que siguen ocupando espacio mental. Terminar no borra el pasado, pero lo ordena. Le pone punto final a lo que ya cumplió su ciclo. Hoy no persigo hacer más. Persigo cerrar mejor. Porque entendí que una vida que termina lo que empieza no es una vida perfecta, pero sí una vida íntegra. Y esa integridad silenciosa, firme,
constante, vale más que cualquier promesa de cambio rápido. Quizá no se trata de empezar de nuevo, sino de terminar, por fin, lo que llevas años arrastrando. Nadie habla del momento exacto en el que dejas de huir. No hay música de fondo. No hay reconocimiento externo. Solo un silencio distinto. Un silencio que no pesa, que no incomoda. Un silencio que ordena. Ahí entendí que terminar no es un gesto heroico, sino un acto de respeto. Respeto por tu tiempo, por tu energía, por la vida que estás construyendo sin darte cuenta. Durante años creí que avanzar era sumar cosas. Más ideas, más proyectos, más intentos. Hoy sé que avanzar también es saber cerrar. Saber decir hasta aquí sin culpa. Saber dejar ir sin dramatizar. Porque cada cosa que no termina se queda pidiendo atención. Y la atención es el recurso más caro que tenemos. El día que empecé a terminar, algo cambió en mi manera de estar en el mundo. Dejé de sentir que siempre llegaba tarde a mi propia vida. Mis decisiones se volvieron más claras. Mis finanzas más coherentes. No porque ganara más, sino porque desperdiciaba menos de mí. Menos tiempo. Menos foco. Menos intención. Terminar no me hizo perfecto. Me hizo presente. Me devolvió la sensación de piso firme bajo los pies. Esa que no se compra, no se improvisa, no se hereda. Se construye cierre a cierre, decisión a decisión. Sin prisa. Sin ruido. Con una honestidad incómoda, pero necesaria. Si algo queda de esta historia, no es una fórmula ni una promesa. Es una invitación silenciosa. Mira tu vida con calma. Observa todo lo que quedó a medio camino. No para juzgarte, sino para decidir. Porque mientras algo siga abierto, una parte de ti seguirá esperando. Y quizá hoy no sea el día para empezar algo nuevo. Quizá hoy sea el día de terminar. Y dejar que el silencio haga el resto. 10 consejos clave. Para dejar de empezar y empezar a terminar. Número 1. Termina una cosa pequeña hoy. No busques cambios grandes. Cierra algo mínimo. El movimiento real empieza cuando completas, no cuando planeas. Número 2. Reduce la cantidad de frentes abiertos. Cada cosa pendiente compite por tu atención. Menos compromisos significan más claridad y mejores decisiones. Número 3. Define qué significa terminado. Lo inconcluso vive de la ambigüedad. Pon un punto final claro o seguirá drenando energía y foco. Número 4. No confundas progreso con actividad. Hacer mucho no es avanzar. Avanzar es cerrar ciclos, no acumular tareas. Número 5. Cierra incluso cuando no sea perfecto. La perfección retrasa el cierre. Lo completo vale más que lo impecable. Número 6. Revisa tus pendientes financieros. Pagos, presupuestos, decisiones postergadas. Terminar ahí libera más peso del que imaginas. Número 7. Aprende a abandonar con intención. Cerrar algo que no funciona también es terminar. Dejarlo claro evita fugas constantes de tiempo y dinero. Número 8. Protege tu atención como un recurso. No la entregues a cosas que no planeas concluir. La atención define el valor de tus resultados. Número 9. Cumple primero contigo. Cada cierre refuerza la confianza interna. Y sin confianza, ninguna estrategia financiera se sostiene. Número 10. Haz del cierre un hábito, no un evento. Terminar no es un acto aislado. Es una forma de vivir con orden, respeto y coherencia. No intentes aplicar todos hoy. Elige uno. Termínalo.